El ojo de la cultura. La voz y la imagen de los artistas hispanoamericanos en el mundo. Con la conducción de Enrique Sátara. Hay una línea de Berlín que no volveré a recordar. Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos, hay alguno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta, incesante. Buenas tardes a todos los habituales oyentes del Ojo de la Cultura de ZTR Radio y desde hoy también espectadores, porque la novedad es que a partir de este programa, además de nuestra emisión habitual en podcast en ZTR Radio, va a ser posible seguir el Ojo de la Cultura con imágenes desde el canal YouTube de El Ojo de la Cultura, al cual les recomiendo que se suscriban, lógicamente, ¿no? Bueno, como siempre empezábamos el programa con poesía y luego vamos a dedicar esta segunda parte, la parte central de nuestro programa de hoy, a una conversación con gente del mundo del arte, de la literatura en particular. Y hoy les quiero presentar a dos nuevas autoras de muy reciente producción. Han sacado su primer libro muy recientemente, de hecho lo están sacando, casi podríamos decir. Quiero presentarles primero a Esther Pina. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Esther Pina es española, luego ella les va a contar un poco su experiencia, y acaba de editar un libro de relatos que se llama Títeres entre papeles en la editorial española Círculo Rojo. La otra persona que quiero invitar a este programa hoy es Claudia Lozano. Claudia, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Claudia es mexicana, vive de hace muchísimos años aquí en Londres y acaba de publicar su primera novela, El espíritu de Juan, en ediciones El Ojo de la Cultura. Esther, Claudia, bienvenidas al Ojo de la Cultura, a este programa, y vamos a empezar ya a hablar de lo que hacen ustedes, de su relación con la literatura. Claudia, vamos a empezar por Claudia Lozano. Claudia, quisiera que nos cuentes eso, ¿cómo es tu relación con la literatura? ¿En qué momento empiezas a escribir? ¿Cómo te ha ido acompañando la literatura durante tu vida y por qué este comienzo creativo, digamos, que supone la publicación de tu primera novela? Bueno, mi relación con la literatura no fue como muchas desde niña, ¿no? Como con mucha gente. Yo empecé a leer novelas y autores latinoamericanos principalmente cuando estaba cursando, cuando estaba en la escuela antes de entrar a la universidad. Y ahí fue cuando empecé a escribir, empecé a hacer como intentos de poesía, de cuentos cortos, que desgraciadamente todos se perdieron, ¿no? Uno quedará, no, alguno seguro que quedará, estoy seguro. No, sí queda uno muy interesante. Bueno, y después, yo cursé la universidad donde estudié psicología, trabajé algunos años haciendo eso y después emigré a este país. Cuando emigré a este país, pues mi relación con la literatura quedó nula prácticamente porque la necesidad es adaptarse a una forma de vida diferente
y especialmente a una cultura casi totalmente diferente, ¿no? A tratar de entenderla y de integrarse. Pero seguí leyendo muy poco en español, muy, muy poquísimo. Y bueno, hace como 6 años ya, me encontré con este grupo, o digamos, creo que empecé a formar este grupo con más gente, en un grupo que se llama Lujurias y Musas, de Lujurias y Musas, que es un grupo de autores, de escritores que nos reunimos los sábados, ahora por Zoom, antes nos reuníamos en un centro de cultura que hay muy bonito aquí, y nos reuníamos para escribir, pues para charlar, para intercambiar, y eso fue lo que realmente disparó en mí esa creatividad que tenía suspendida, pienso. Entonces, Y cómo es el tránsito entre esa nueva reincorporación, digamos, a la escritura en lengua española que tú encuentras, como dices, a partir de tu acercamiento al grupo de poesía de Lujurias y Musas, y el momento actual, que es donde está apareciendo tu primera novela. bueno, lo del estar con el grupo también se reforzó con clases con un excelente maestro. No sé si pueda decir su nombre. No, no se permite la publicidad aquí en este programa. Ok, bueno, lo siento. Este, bueno, empecé a tomar clases de narrativa y claro, eso me empezó a dar instrumentos para poner mis ideas, para empezar a trabajar mis ideas. Y dentro de esas clases también surgió la idea de sacar esta novela que nació en el 2013, pero por falta de herramientas, por falta de tiempo y por falta de seguridad, simple y sencillamente se quedó en un cajón, ¿no? Pero más que nada ese ha sido el desarrollo, o sea, el hecho de tener esa oportunidad de Lujurias y Musas, y la cosa de trabajar con una persona que es profesional y que puede guiarte, ¿no? Eso es lo que ha pasado conmigo. Pues vamos a hablar luego específicamente para enterarnos qué pasa con esa novela, pero primero le quiero preguntar a Esther que se introduzca de alguna manera para conocerla en su trayectoria literaria, o en sus impulsos, o en su necesidad de sentarse frente al ordenador, ¿no? Como en mis viejas épocas, que se decía frente a la máquina de escribir y el papel en blanco. Ahora ya no, es frente al ordenador y la pantalla. Pero en fin. Esther, ¿cómo ha sido tu entrada al mundo de las letras? Pues bueno, mi entrada no sabría ponerle una fecha exacta, porque como Claudia yo creo que es una inquietud, es algo vocacional, con lo que naces, pero la vida a veces te pone en sitios, en situaciones en las que parece que te acalla un poco esta necesidad y se queda siempre como algo secundario. Entonces vas trazando tu vida, tu carrera profesional, tus estudios universitarios y bueno, yo en todos esos momentos siempre tuve alguna relación con la escritura, pero quizá no con la escritura literaria o creativa. Pero, por ejemplo, recuerdo que ya en el colegio ya escribía cuando había algún concurso, ya me interesaba y bueno, con poca fortuna. Y sí que lancé algunos cuentos, tuve poca fortuna y bueno, lo dejé un poco de lado. Después sí me dediqué a otras artes, a la música, por ejemplo, porque yo creo que al final, reflexionando estos días, sabía que tendríamos este encuentro y ayer reflexionaba sobre qué era para mí la escritura. Y es un término tan amplio que bueno, pero encontré el símil mientras corría, estaba corriendo y siempre que corro escucho una playlist del Spotify o algo así, bien hecha por mí o las que te proponen por tus gustos musicales en esta aplicación. Y cada una de las canciones que escuchaba pertenecía a un género musical diferente y me hacía sentir, me motivaba para seguir corriendo, para mis objetivos y mi bienestar y estar bien, pero de manera diferente. Y encontré el símil. Pensé, lo que yo quiero, lo que yo busco de la escritura es lo que busco en la música o lo que busco en otras creaciones artísticas. Sentir, emocionarme,
pues eso, vivir otro tipo de tener otro tipo de experiencias, situaciones, estar en otras pieles en las que no estoy en mi vida diaria. Y creo que fue por aquí por donde se volvió a abrir esta ventana a la escritura y a recobrar el placer de escribir y de crear, porque pensé, bueno, es lo que me gusta, es una vía de escape y a la que tuve la oportunidad, que la vida me ofreció un poco, pues eso, este espacio después de la maternidad, pues pensé que no por tiempo, pero sí por, pues por eso, por llamada personal o llamada interior, decidí que era el momento. Así que como Claudia, pues ya estoy hablando de hace como unos 7 años o algo así, conocí, bueno, me introduje en un grupo, en un taller creativo de escritura en Málaga, en aquel entonces yo vivía en Málaga, y bueno, y la verdad que con el grupo, además de que te ofrecen, como tú decías, Claudia, estos instrumentos, ¿no? Para encaminar un poco tu voz y poner tus ideas en cierto orden, pues la verdad que te motiva mucho y te ayuda a conocer qué es lo que están haciendo otras personas que tienen las mismas ganas de tomar este camino de expresión que tú y ver que, pues no sé, ir descubriendo, ir abriendo este mundo y ampliándolo en tu vida, que cada vez tenga una parte, un peso más importante en tu vida. Y es por aquí bueno, por ir resumiendo, cuando en aquel taller yo, bueno, todas las prácticas que hacíamos me las tomé muy a pecho y tomé la decisión de que acabaría publicando aquellos cuentos, aquellos relatos que escribí. Y bueno, unos años más tarde, pues creo que casi 5 años más tarde fue cuando los publiqué. En aquel tiempo hubo pues un break, ¿no? Haciendo otras cosas, viniendo a este país, adaptándome a la cultura y de nuevo aparcando todo aquel material y un día ya dije, ya está, es la deadline. Ahora ya sí que sí, ahora o nunca. Y aquí está el libro. Esther, ya que estamos conversando contigo, vamos a empezar por ti, por tu obra. A diferencia de El Espíritu de Juan, que es una novela, la novela de Claudia, el tuyo es un libro de relatos, aunque tiene una suerte de espina dorsal que lo atraviesa también, que es una historia que unifica de alguna manera toda la aparición de los relatos. Pero, ¿por qué no nos intenta? Es muy difícil resumir el libro en unas pocas palabras, pero trata de explicarnos de qué se trata o cuál fue la intención de tu libro en el momento de construirlo. Uh-huh. La intención era, pues tomándome a mí como ejemplo de lectora, de qué es lo que a mí me gusta leer, pues pensé que esto es lo que voy a crear, porque es lo que sé hacer, es mi voz al final. Entonces, lo que hice fue inspirarme en todo, yo creo que en todo, bueno, en los lugares en los que visitaba, sitios en los que viví, he tenido la suerte de vivir en la última década en bastantes lugares diferentes, entonces de cada uno de ellos he ido recogiendo cosas que me llamaban la atención o a veces han sido pues momentos históricos o dramáticos para todo el mundo. Pues no sé, tema sí, de lugares comunes al final para todos, contemporáneos, ¿no? Cosas como, pues no sé, la inmigración, así como temas duros, ¿no? Que he cogido del mundo real, inmigración, enfermedades, pero pues no sé, de una manera como un poco mágica. He ido recogiendo toda esta inspiración basándome en datos reales, pero después los he transformado y los he convertido en mágicos y creo que hay veces que la frontera entre realidad y ficción está bastante comprometida, es difícil de distinguir. Así yo suelo definir el libro como son una suerte de relatos que son realidades ficcionadas o ficciones realísticas, con multitud de personajes, pues, bueno, que pueden ser más amigables, menos amigables, pero que un poco reflejaran todo el abanico de emociones y de matices, como de muy pequeñas emociones que a veces tiene el ser humano, tenemos de manera interna y somos muy recelosos
y seríamos incapaces de expresar ni siquiera de contar a nuestros mejores amigos. Por lo tanto, todos estos sentimientos al final han explotado pues, en historias a veces rocambolescas, historias bueno, que pueden parecer pues eso, que están sacadas de la realidad, pero en algún punto de la historia empieza un poco tu cabeza empieza a sacudir diciendo, ¿en qué momento me he perdido? Entonces, yo creo que es difícil de definir, pero diría que es un libro pues, de fantasía, ciencia ficción, para muy diferentes con lectores con muy diferentes gustos, como antes mencionaba lo de los géneros musicales, un poco que te guste la miscelánea, un lector que sea amante de las sorpresas, de lo inesperado, quizá de los finales que haya que completar. A mí es un libro escrito en el que pido mucho de parte del lector, pido que ponga mucho de su interpretación y que se implique en lo que está leyendo, pero a su vez yo creo que al ser historias cortas, relatos que a veces pues, son 10 páginas, a veces pueden ser 20, pero yo creo que es como para alguien como yo que tiene poco tiempo, pero al que le gusta leer y en una sentada, digamos, poder, pues eso, conocer una historia de principio a fin sin tener que perder el hilo conductor. Sí que es verdad que... Eso es muy típico del cuento corto, ¿no? Que es un género que curiosamente en Europa está mucho menos desarrollado que lo que está en Latinoamérica. Por ejemplo, España no es un país que tenga una tradición muy fuerte de relato corto, sino más bien de novela en ese sentido. Sí, en España es verdad que yo me he encontrado con esto. El tiempo que ahora me he hecho una inmersión más fuerte en este área de la literatura, me he dado cuenta que los lectores prefieren el gran tocho, ¿no? el libro grande y bueno, sí que es verdad que en Latinoamérica o incluso aquí en la cultura anglosajona o americana se ha desarrollado más el cuento. Americana, diría yo. El cuento en Estados Unidos tiene una tradición realmente fabulosa, que todos hemos tomado grandes ejemplos de Hemingway para adelante, sobre todo, bueno, pues, de Hawthorne en el siglo XIX para adelante. Pero en la literatura inglesa no hay generalmente buenos cuentistas. El predominio de la novela es muy, muy, muy grande, ¿no? Lo mismo que pasa un poco en España. Claudia, vamos a hablar un poco ahora, te ha llegado tu turno de hablar de El espíritu de Juan. Ay, bueno, es como, en realidad, como dice Esther, pues es un libro un poquito difícil de definir porque también juega con una ficción, con la ficción, la realidad, o sea, hay como un brincar de un lado a otro, entonces son cosas difíciles, para mí es difícil definirlo, ¿no? Pero bueno, es un libro en el que digamos que yo hago como una hipótesis o presento algo como una hipótesis de qué le puede pasar a una persona a un político, ¿no? A un político cuando muere. Entonces, para mí fue muy agradable escribirlo porque me recrié. Quizás recreé un poco todos esos corajes que personalmente a veces tengo contra la política y no tanto contra la política, porque también es lo que nosotros permitimos, ¿no? Pero pues el libro realmente tiene al lector entre la realidad y la fantasía y entre la fantasía y la realidad. Y solamente al final es cuando hay una definición de en dónde se está jugando, ¿no? En qué terreno realmente se está jugando. Eh, eh, este es un libro que pues no fue planeado realmente. Quizás porque se quedó por años en un cajón, lo único que yo hice fue seguir pensando qué desarrollo debería de tener. Y realmente, pues para escribirlo fue sentarme y poner junto o tratar de llegar hacia donde yo tenía esa idea. En ese sentido, mi profesor me ayudó un montón. Y bueno,
Lo que pasa es que no quiero decir mucho de lo que se trata porque No al te final, estoy pidiendo que cuentes es el como que, argumento, porque entonces si no, nadie la va a comprar, va a decir, bueno, yo sé cómo termina. claro, claro, pero perdón, básicamente es un juego entre la realidad y la fantasía, y es un juego en donde, bueno, yo me doy la oportunidad de, pues, de experimentar qué pasaría si un político que no se porta bien, se le puede dar, como decimos en México, una sopa de su propio chocolate, ¿no? Entonces, básicamente el libro es eso, ¿no? El hipotetizar, bueno, a ver, ahí va una sopa de su propio chocolate, pero no sabemos en qué plano, en el plan de la ficción, de la realidad, o sea, eso, bueno, es lo último que se define en el libro, ¿no? Es interesante ver cómo desde distintos ángulos, yo he leído los dos libros, y desde distintos ángulos juegan las dos con ese punto confuso entre la realidad y la ficción, ¿no? No quiero adelantar más que sean los lectores los que opinen sobre el tema y los que vean cómo está tramado eso en cada una de las cosas. Pero estamos acostumbrados en general a esa especie de gran división que existe en la literatura entre la literatura realista, que toca temas muy directos, no solo de actualidad, sino además que tienen que ver mucho con la vida cotidiana y con la condición humana, etcétera, etcétera. Y la literatura fantástica, que no digo ya en el plano de la ciencia ficción, que ya entra en otras cosas más lejanas, pero que siempre juega más como el realismo mágico, incluso juega más con la fantasía casi por encima de la verosimilitud de lo real, ¿no? Claro que es cierto que también en este terreno, a pesar de que las dos juegan con ese límite, eh, la sensación que tengo es que los relatos de Esther están más volcados hacia lo mágico, en tanto que los de Claudia utilizan ese elemento, el elemento que podríamos llamar mágico o sobrenatural, como lo quisiéramos llamar, para poner el eje básicamente sobre aspectos muy concretos de la realidad. ¿Estarían de acuerdo ustedes en esa definición que yo tento dar de sus creaciones? Sí, bueno, yo sí, no sé. Nada más lo que tú hablas acerca de esa cosa mágica. Yo creo que esa cosa mágica es precisamente lo que Rulfo llama imaginación, ¿no? Y la imaginación, para mí es más fácil escribir ahí porque tú inventas tus reglas, tú inventas tu mundo y es mucho más fácil, ¿no? Además es más divertido, yo creo. Para mí lo fue. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, no conozco la novela de Claudia, la conoceré en breve, tengo ganas. Pero yo creo que has dado en el clavo. Para mí la imaginación es mucho más fácil moverme en un terreno imaginario y además es que es mi pasión. Si tuviese que escribir un estilo periodístico o algo que sea neutro o más, pues no sé, como biografías o novela histórica o algo así, yo creo que me daría algo, que me lo tomaría como, pues no sé, quizá como un trabajo, ya no lo disfrutaría de la misma manera y no dejaría tanto volar, pues claro, pues la creatividad, la imaginación y al final no dejaría tanto volar pues un poco la niña o la parte traviesa que puedo llevar dentro, porque si está todo acomodado y tienes que regirte pues a las reglas del mundo en el que vivimos, que al final son muy limitadas, pues me parece que es más fácil. Es más fácil caer en convencionalismos, en ideas como mucho más manidas o en lo conocido. Para mí tiene su punto de interés, lo desconocido, lo imprevisible sí, bueno, y además ahora, por ejemplo, como madre de niñas pequeñas, he vuelto un poco a reencontrar, a reencontrarme pues con mi infancia o con, ¿sabes? Cuando estás con ellas y están aprendiendo o les estás leyendo cuentos que tú recuerdas que leíste hace no sé cuánto. Y entonces me parece, de verdad, me parece de las cosas más bonitas en el mundo, más
que nadie te puede arrebatar, es tu propia imaginación y creatividad, y una de los, eh, creo yo, de los rasgos más genuinos que tiene una persona. Entonces, yo, por ejemplo, en mis cuentos esto lo he reflejado muy bien, y sí que es verdad que a veces puede haber un riesgo por tanta imaginación, tanta creatividad y tanto expulsar, pues no sé, como duendecillos que tienes en la cabeza así revoltosos, puede que al lector le cueste conectar con este tipo de magia, pero bueno, a mí es algo que me produce satisfacción, saber que he llevado a la persona a que desconecte de su día a día, de esta realidad que tenemos, y más ahora que es tan sumamente aburrida. y que sea un momento que cuando decidas coger un libro y leer, que sea para escapar, para poder vivir otras vidas y llevarte a lugares en los que no podrías ir de esta manera tan fácil, rápida y bueno, y por qué no, barata también. Hablando de las formas fáciles, rápidas, baratas, etcétera, etcétera, retomando eso, quiero aprovechar los últimos minutos del programa para introducir un tema que entiendo que en general nos preocupa a todos, sea cuáles sean nuestros niveles de acercamiento o de experiencia literaria, que es el tema de cómo se da a conocer la obra de cada uno, es decir, el tema que tiene que ver con las características actuales del mercado editorial, básicamente, ¿no? Si no me equivoco, en los dos casos, las obras de ustedes están editadas en el sistema actual de venta por demanda, que tiene una serie de ventajas, pero que al mismo tiempo tiene la desventaja de que no suelen los libros estar presentes físicamente en las librerías, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese problema que tiene que ver con un doble problema? Por un lado, la dificultad de autores que comienzan a escribir o que todavía no tienen un prestigio asegurado o que no tienen un circuito, digamos, crítico conformado para acceder al mercado editorial, y por otro lado también el problema que significa estar presente, porque ya no es, lamentablemente la literatura se ha convertido no solo en una cosa de escribir bien o escribir mal, sino de tener acceso al mercado editorial, de estar en las librerías, de tener dinero para la promoción, de tener críticos amigos en los suplementos. ¿Cómo viven esa parte más ingrata de la escritura? Sí, comienzo yo. Pues bueno, un poco a mí me ha cogido casi por sorpresa. No sabía, cuando estás tan inmerso en el proceso creativo, no piensas en lo que va a venir después, y en esta parte que es la de difusión, porque sobre todo el primer objetivo es difundir, darte a conocer, y que más que vender, o nadie, yo creo que en estos niveles no esperas hacerte rico ni hacer una profesión de esto, Ni pero sí. lo más alto también. Sí, no, ya, eso es verdad, es difícil en todos los niveles, pero sí que cuando hay una autopublicación, el fallo suele estar en que, como autor novel, que te has preocupado por el contenido del libro, y quizás si no te has informado demasiado sobre qué va a pasar después, la autopublicación puede que sea un poco decepcionante, porque hay una inversión detrás y parece que el retorno por esta inversión cuesta, hay que poner muchos más medios de lo que es solo que tu libro esté en un escaparate online, o en un listado, en una librería, en un listado de novedades o algo así, porque si no está en el escaparate físico, y cuando el cliente potencial va a una librería y, uno, no te encuentra allí, dos, si te encuentra o si ve tu título en Amazon o en cualquier otra plataforma de este tipo, si no te conoce como autor, es muy difícil que decida darte un voto de confianza, por no decir casi imposible. No sé que sea alguien cercano a ti o alguien geográficamente un poco de tu zona o algo así, que simpatice contigo por algo, pues es muy difícil. Yo creo que tienes que, como escritor novel de autopublicación, al final tienes que tener otras herramientas, tienes que formarte, a ver, si persiguiendo este objetivo de darte a conocer,
tienes que formarte bastante como tu propio, hacerte una marca y formarte como tu propio promotor en redes sociales. O sea, es como otro sector, porque si, no sé, yo creo que somos muchísimos la gente que tenemos talento para escribir, pero que no tenemos talento o quizá no tenemos formación para lo demás y no tenemos evidentemente medios para tener un agente literario detrás que nos haga este trabajo. Entonces, yo por mi parte puedo decir que más difícil de lo que esperaba esta parte. Para colaborar al menos en parte con esa difusión, dinos cómo se puede conseguir títeres en tus papeles. Sí, bueno, quería enseñar la portada porque me parece muy, bueno, estoy muy contenta de esta portada y para conseguirlo se puede conseguir en Amazon. Lo más fácil es Amazon o también a través de contactándome directamente también. Bueno, mi nombre es Esther Pina y en Instagram estoy como Esther Pina y en Facebook también. O sea, directamente también me lo podrían pedir si hay algún interesado. Gracias. Claudia, ¿cómo ves tú ese tema que es tan... Bueno, ese tema para mí no es tan importante, tengo que decirlo, porque, bueno, olvidé decir que hay algunos cuentos cortos ya en libros que el Ojo de la Cultura ha editado y he visto el proceso, o sea, ya vi lo difícil que es para cuando uno publica, o sea, cuando es self-publishing, es difícil la promoción y bueno, pero también lo veo como, pues es una ventana, son las ventanas que se están abriendo ahora, ¿no? Si no existiera esto, ¿dónde publicaríamos? O sea, ¿yo dónde pondría lo que escribí? En ningún lado, porque no habría un editor quizá, o no habría tampoco un agente literario que se interesara, ¿no? Entonces, para mí, bueno, es una ventana que también, como Esther dice, desgraciadamente yo no estoy tan preparada tampoco para acceder al internet y, o sea, ella está en Facebook como Esther Pina, yo estoy como desconocida. Y no tengo Instagram además, ¿no? Entonces, quizás sean cosas que tenga que afinar un poco y ver cómo las resuelvo en estos días. Pero yo pienso que es esta cosa de que la literatura se ha vuelto más que nada una mercancía para hacer ricos a unos cuando hay un muy buen libro. O sea, por desgracia es parte de este mundo, ¿no? Es del sistema actual que vivimos y cómo se puede evitar. O sea, ¿cómo se puede evitar? Para mí es mucho mejor hacer esto así, hacer un self-publishing y con el Ojo de la Cultura, tener todo este apoyo, eso es mucho mejor, ¿no? Porque si no, entonces de otra forma no podría acceder. Tu libro, que como no lo mostraste tú, lo voy a mostrar yo. Perdón, ahí está. Se puede conseguir también en Amazon, ¿no? Es de la misma manera que el de Esther. También es exactamente lo mismo, ¿sí? Y está en versión Kindle, ¿no? También. En versión Kindle también. Bueno, desde el Ojo de la Cultura, tanto como proyecto cultural amplio, como en las ediciones en particular, tenemos las mismas limitaciones de las que estamos hablando, pero por supuesto tratamos de impulsar, de ofrecer un espacio accesible y sobre todo de una difusión dentro de lo posible a los nuevos autores, que es precisamente lo que estamos haciendo con Esther Pina y con Claudia Lozano esta tarde aquí en nuestro programa. Ahora ya saben que también accesible en el canal de YouTube de El Ojo de la Cultura. Esther, Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que esto sirva para que se vendan unos cuantos ejemplares más de la obra de ustedes y esperemos que esto sea la puerta de un futuro lo más exitoso posible. Muchas gracias a las dos. Bueno. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Enrique. Y gracias, Esther. Sí, igualmente, Claudia. Que vaya muy bien. Bueno, y a nuestro público que ahora también nos puede ver la cara, no solamente oírnos como era habitual en nuestro podcast, nos despedimos hasta la próxima, donde volveremos con nuevos autores, con nuevas autoras en lengua española, que tenemos
problemita que es que trabajamos, creamos y vivimos en lugares donde la lengua es otra. Hasta la próxima. El ojo de la cultura. La voz y la imagen de los artistas hispanoamericanos en el mundo. Con la conducción de Enrique Sátara.